A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que no entiendan a los israelíes? ¿Cómo puede ser que no entiendan que el pueblo judío en Israel está siendo constantemente atacado por terroristas que pretenden hacer desaparecer a la faz de la tierra al pueblo judío en su estado independiente? ¿Cómo puede ser que no se entiendan? Lo más probable es que porque muchas personas se nutran de la prensa, y la prensa, cuando habla del conflicto palestino-israelí, tiene un esquema muy simple, en donde supuestamente hay un débil, un David, que es el pueblo palestino, y un Goliat, que es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque tiene más arma y muere menos gente. Seguramente no hacen el ejercicio necesario de plantearse quién es el agresor y quién es el agredido. Imagínense, ¿qué pasaría si los judíos no se defendiesen? Seguramente serían asesinados por la turba del Hamas. Pero ¿qué pasaría si los árabes dejasen de atacar a los judíos? Probablemente habría paz. Entonces, a las claras quedan quién es el agresor y quién es el agredido. Lo que sucede es que no todo el mundo, a la hora de evaluar el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, lo entiende movido por las mismas motivaciones. Yo creo que las motivaciones que explican la forma de entender el conflicto palestino-israelí en los países de América Latina se sustenta en esa visión o esa perspectiva materialista. Una especie de marxismo en donde Israel es considerado el imperio yanqui, y como odiamos a los yanquis, también odiamos a Israel, y porque el fuerte somete al débil, y el fuerte es Israel, y los débiles son los palestinos, y porque nosotros somos las periferias, y también los palestinos son las periferias, y luchamos contra el centro, que es mucho más fuerte. O simplemente porque no tenemos idea y nos parece que los revolucionarios, nosotros, son también los revolucionarios palestinos, por más que se dediquen a hacer terrorismo revolucionario. La influencia de esta mirada materialista o marxista para entender cómo nos ven en el Medio Oriente, creo que es fundamental. Y cómo explicamos cómo es que Europa entiende el Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí. Ciertamente, Europa se siente culpable por lo que hicieron en su periodo imperial, cómo sometieron y humillaron a los indígenas en muchos lugares del mundo, y esa culpa muchas veces los lleva a perdonar y a hacer la vista gorda a todo lo que esos sometidos ahora hacen, como por ejemplo el terrorismo. Lo que sucede es que muchas veces Europa, cuando árabes se matan entre árabes, no le molesta ni les mueve un pelo. Pero cuando en el medio hay judíos, ahí se vuelven locos. Y es que la cuna del antisemitismo es justamente el continente europeo. Europa es la heredera de la cultura católica romana, y Europa es en donde se ha manifestado el antisemitismo en su mayor perversión. ¿Cuáles son los 3 países de habla hispana más antisemitas hoy? España, Argentina, y en donde peor se manifiesta ese antisemitismo por otras razones es en Chile. Es imposible entonces ver cómo los europeos entienden el Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí sin entender su pasado colonialista, y también sin entender que la cuna del antisemitismo es Europa, y Europa todavía no se ha curado de ese ADN antisemita, que lo pueden ustedes perfectamente ver en, por ejemplo, las portadas del País, del diario El País de España. Ya sabemos cómo muchas veces ven en Latinoamérica al conflicto palestino-israelí, y también hemos analizado cómo lo ven en Europa. El problema es cómo se debe analizar el Medio Oriente, o cómo los especialistas analizan el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es una zona donde lo tribal y lo religioso juega un papel fundamental. Países que tienen un solo clan gobernando el país y ninguno o pocos clanes haciendo de la competencia son países relativamente estables, como Qatar, Kuwait o los Emiratos. En cambio, países que tienen muchos clanes disputando el poder y muchas minorías o mayorías religiosas compitiendo entre ellos son países anárquicos inestables, como Siria, Irak o por ejemplo el Líbano. No se puede entender entonces cómo actúa el Medio Oriente sin especializarse en religión y en disputas tribales. Entonces la pregunta que tenés que hacerte ahora es, cuando analices el Medio Oriente viendo las noticias de tu país, ¿lo vas a analizar de acuerdo a cómo lo entiende una persona del Medio Oriente y cómo lo valoran los propios individuos del Medio Oriente? ¿O vas a traducir lo que aquí sucede y lo que siente la gente de la región en un idioma que te sea familiar
desconectándote de la realidad de lo que en el Medio Oriente está sucediendo.